El Banco Central era de más de $1 billón. Muy buenos días, bienvenidos sean todos a este su matutino Su Mundo, lunes 7 de abril, arrancó la semana y ya estamos en el mes 4 yéndose. No es que estamos en el mes 4, es que ya se va casi. Buenos días a mis compañeros, a mis compañeras, flanco derecho, flanco izquierdo. Maxi Manzueta, Ana Deisy Guerrero, José Tomás Paulino y Roberto Monclús. Les damos la más cordial bienvenida y hoy tenemos muchos temas. Están como recortaditos ustedes. Mira como buenos mozos. Era que teníamos que venir pepillitos hoy, porque hoy nosotros somos compañeros de labores de una extraordinaria periodista, pero también de una empresaria, porque Maximiliana Manzueta inauguró su spa el sábado en un acto al que tuvimos la oportunidad de asistir. Yo ostenté la representación de mi amiguísimo Roberto Monclús y de mi amigo, el productor de este espacio, Graimer Méndez. Allá estuve junto con Ana Deisy Guerrero, la guerrera de la locución. Pero también, señores, hay que recordar que el viernes y sábado celebramos dos días importantes. El sábado, el día del periodista, una profesión que nos honra a todos nosotros, y el domingo, el día del psicólogo. Ayer era el día del psicólogo. Dos profesionales de una gran importancia para el avance y el desarrollo de la sociedad. El periodista porque orienta, porque informa, porque entretiene. ¿Alguno? Y el psicólogo, bueno, esa es la misión fundamental. Esa es la misión fundamental. Estoy siendo academicista. Y el psicólogo porque también nos orienta y se preocupa por cuidar nuestra salud mental. Miren allá, señores, las imágenes en nuestro país. Vamos a ver las imágenes, mírenlo ahí. Yo estoy representando a Graimer y a un amigo que nunca llegó. Y Leandra Encarnación, la directora de prensa de Multimedios Su Mundo, está ahí en esa foto con nosotros. Se excusó. Con el boss, entonces. Camelia Spa. Estuvimos este fin de semana compartiendo con nuestra querida Maxi este gran emprendimiento. Y de Ya verdad, pasaré por allá. yo quedé fascinada y voy a exfoliarme en cualquier momento. Felicitar a aprovechar el momento también para felicitar a José Tomás, quien recibió una alta distinción por parte de la seccional del Distrito Nacional del Colegio de Periodistas a propósito de este 5 de abril celebrarse el Día Nacional del Periodista con diversas actividades. Y nosotros muy orgullosos, por supuesto, de esta alta distinción dispensada a nuestro querido José Tomás. Enhorabuena, una buena representación. José Tomás Paulino, un periodista de una trayectoria impecable, un hombre extraordinariamente trabajador, decente, profesional, colaborador. Amigo. Realmente se lo merece José Tomás. Buen compañero, dile Maxi. Una gloria. Qué pena que no tengamos aquí, las palabras de agradecimiento, porque me escogieron para hablar en nombre de todos los distinguidos que son periodistas de una trayectoria esplendente, de una trayectoria comprometida con la ética y la moral, con un periodismo hecho con base a la veracidad. Y yo de verdad que me sentí altamente orgulloso, complacido de que me hayan escogido a mí, porque en nombre de quienes hablé son periodistas muy honestos, periodistas que todos conocemos. Por ejemplo, ahí estaba Gilbert Guzmán, ahí estaba José Armando Tavares, ahí estaba Julia Flores, ahí estaba Indira Navarro, Mayra Ogando. O sea, son periodistas de una trayectoria prístina, gente muy comprometida. Y yo pienso que para mí fue un altísimo honor tener la oportunidad de hablar en nombre de ellos. Vamos a la molienda, que para eso nos pagan. Y muy bien. Miren, hoy tenemos un invitado que da pocas entrevistas. Sí. Da pocas entrevistas. Un hombre que se maneja muy bien, como es don Daniel Toribio, exministro. Y fue administrador general del Banco de Reservas, ¿verdad? Sí, y ministro de Hacienda. Y ministro de Hacienda, un hombre de la economía dominicana, quien aquí José Manuel Luna Valiente la increpó contra él, diciéndole irresponsable, varias veces, irresponsable. Y digo, no, pero esto no puede quedar así. Vamos a invitar al profesor Daniel Toribio, académico, economista, estará con nosotros en el día de hoy, que cae a cuentas
como anillo al dedo con los temas que tenemos aquí en términos de economía, en términos de política también. Así es. Vamos con la agenda del presidente, señores, la agenda del mandatario Luis Abinader. El presidente encabezará la reunión de seguimiento de seguridad ciudadana, esa mesa de trabajo permanente cada semana, todos los lunes, en el Salón Club de Oficiales de la Policía Nacional. Eso es a las 10 de la mañana. El presidente estará encabezando esa actividad. También a las 4:30 de la tarde, como casi cada lunes, el mandatario encabezará la semanal con la prensa. A las 4:30 en el Salón Las Cariástides del Palacio Nacional, su agenda de los lunes, la mesa de seguridad ciudadana y el tema de la agenda del presidente con los periodistas en la semanal. Así que ahí le estaremos dando seguimiento. El equipo de Multimedios Su Mundo estará ahí en la semanal también, como siempre, haciendo las preguntas más precisas. Así es, ahí estaré yo también, porque me manda usted y Sí, yo soy señor. una persona obediente. Ahí estoy, Entre señores. Leandra y yo no se sabe bien, pero... Bueno, pero vamos a ver ahora la portada de Su Mundo Digital, el periódico digital editado por Multimedios Su Mundo. Ahí la tienen ustedes en la pantalla de su televisor. En las globales, más de 50 países buscan renegociar los Excelente. aranceles con Donald Trump, según informó la Casa Blanca. Dice el diputado Ismael Reyes, es momento de proteger con madurez institucional la producción nacional y el emprendimiento. Luis Abinader anuncia 15 medidas para enfrentar la migración ilegal. Operativos en Friusa y Matamosquito, más de 300 haitianos ilegales detenidos. El Banco Central informa que la variación del índice de precios al consumidor en marzo fue de 0.31%. Por hoy en el mundo de la salud, Profamilia y EICID presentan proyectos de prevención de violencia. Y en la política, Danilo Medina asegura que el PLD está listo para retornar al gobierno. Bueno, Danilo. Danilo tiene problemas. Pero Danilo, Francisco Javier, ¿cuándo? No, Danilo tiene problemas. Porque pero- Danilo, como pitoniza, al fin, si él mismo se pronosticó que el que quedara en tercer lugar iba camino a su desaparición. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que está hablando? Bueno, el presidente, la noticia del día, obviamente, el presidente en el día de ayer a las 6 de la tarde, sorpresivamente, se anunció un discurso a la nación y todos nos preguntábamos de qué se trataba y fue muy preciso, muy práctico, muy directo en cuanto a establecer 15 medidas que a mí me gustaría que los compañeros nos repartamos las 15 medidas. Es decir, vamos a leerla las 15, uno por uno. Quien la tenga a mano me avisa, me avisa rápidamente para que le comience a dar lectura a las 3 primeras medidas. Pero Dice. primero aquí- vamos a avanzar, vamos a decir como siempre la cantidad Ahí de está. canales donde la gente nos puede ver. Por ejemplo, a través del canal 101 y 1101 de High Definition de Claro. También usted puede ver a Multimedios Su Mundo en el canal 81 de Altice, el canal 81 de Aster, el canal 20 de Telecable Dominicano, 67 de Telecable Central, 46 de Win Telecom, canal 647 de Fire TV Stick. Además, usted puede sintonizarnos a través de 190 sistemas de cables en todas las provincias del país, en el satélite EUTEL para todo el continente americano, el satélite Intelsat para todo el mundo, también a través de todas las plataformas digitales de Multimedios Su Mundo y nuestras redes sociales que están activas todo el día. No hay excusas para no estar interconectado con el mundo informativo de Multimedios Su Mundo. Y darle, por supuesto, Su Mundo FM, una emisora que usted la puede tener al alcance de su mano en su celular, sintonice, que está en el aire, justo si se mueve de su televisor, puede seguir el matutino Su Mundo a través de la radio en Su Mundo FM. Descárguela, téngala ahí
y puede irnos escuchando en la radio si se mueve del televisor. Bueno, donde quiera. aquí están las medidas, señores. Vamos a ver, José Aquí Tomás, vamos a arrancar con las están- primeras 3 medidas de las 15. Aquí están las medidas. La primera medida, que a partir de este momento se ampliará la capacidad de supervisión de las 3 brigadas fronterizas actuales en 6 áreas operativas bajo la supervisión cada una de un oficial superior y 2, además, reforzarán la vigilancia fronteriza con 1.500 soldados que se suman a los 9.500 que ya prestan servicio en la frontera. Recuerden que habían dicho que eran 12.000 soldados que habían en la frontera y ahora con esta información nos enteramos de que eran solamente 9.000. Vamos, siguiente. Vamos viendo. Bueno, el Ministerio de Defensa iniciará de manera inmediata una licitación para construir los 13 kilómetros adicionales a los 54 del muro que ya tenemos hasta este momento. También se depositará en el Congreso Nacional un anteproyecto de reforma para el endurecimiento de las sanciones en los siguientes casos. Funcionarios gubernamentales, civiles y militares que faciliten o participen en el ingreso de inmigrantes indocumentados y a organizaciones o individuos reincidentes en el tráfico de personas en condición de ilegalidad. Además, propondremos establecer sanciones duras para casos no previstos en la legislación actual, tal como propietarios de vivienda o locales comerciales que alquilen sus inmuebles a personas con estatus migratorio irregular. Ok. La quinta, incorporación de 750 nuevos agentes migratorios. La sexta, ampliaremos la capacidad operativa de la Dirección General de Migración con instalación de oficinas de control migratorio en todas las provincias del país. La séptima, modificaremos el reglamento de operación de los mercados para asegurarnos que sea una puerta abierta al comercio, pero no para la migración irregular. Bueno, continuamos con la octava, crear Procuraduría Migratoria. Seguimos con la próxima, colaboración de gobiernos locales. La siguiente, creación del Observatorio de Políticas Migratorias. Esas 3 son muy buenas, esas 3. Así es. Sigue, José Tomás. Claro. Y hay que también decir, señores, la No, parte no, que vamos, está... vamos, no, vamos. la parte Protocolo que de los hospitales públicos Otra, también. la disposición que está arriba, que dice... Pero digan que el número. Nombramiento del doctor Milton Rey Guevara como coordinador de una que comisión brincamos. que estudiará la normativa migratoria dominicana ante la situación actual de Haití, y a Miguel Francul, que es el director del periódico Listín Diario, coordinador del Observatorio Ciudadano sobre Funcionamiento de Política Migratoria, que operará con absoluta autonomía e independencia. Mira, una que me encantó mucho Los fue las números, ya sanciones. cubrimos los 15. No, el vamos número a cubrir 11 los dice 15. que después opinamos. estableceremos un protocolo que deberá estar listo para su aplicación el lunes 21 de abril, que obligue al personal de los hospitales del Servicio Nacional de Salud a exigir los siguientes requisitos: una identificación, carta de trabajo en el país y prueba domiciliaria. Además, se acordará una tarifa para todos los servicios brindados. En el caso de no cumplir con ninguno de esos requisitos, el paciente será atendido y, una vez recuperado, repatriado inmediatamente. Se establecerá un agente migratorio en cada hospital para garantizar el cumplimiento de este protocolo. Siguiente número, ¿cuál es? Número 12, estudiar la normativa migratoria ante la situación actual de Haití. Hemos decidido nombrar al doctor Milton Rey Guevara como coordinador de una comisión que ejecutará esta tarea. Y como número 13, impulsaremos ahora en la discusión salarial tripartita la dominicanización del empleo, promoviendo un aumento de un 25% en las zonas francas y un 30% en el sector turístico, porque cuando el trabajo se valora y se paga bien, atrae gente. Eso debió saber La hace rato. 14 es garantizaremos que los beneficiarios del programa Supérate puedan incorporarse al trabajo en el sector construcción y agrícola sin perder su apoyo. La 15ª es ampliaremos el fondo administrado al Banco Nacional de Desarrollo y Exportaciones Bandex para facilitar a las asociaciones y cooperativas de productores los recursos de su transformación tecnológica. El sector privado de la construcción y el agrícola debe pactar con el gobierno su industrialización y mecanización en un periodo de tiempo prudente, de tiempo. Dijo el poeta, compañero, que tener razón demasiado pronto es lo mismo que equivocarse.
porque la idea no se entiende. Cuando una idea, tú la dices muy a destiempo, muy adelantada en el tiempo, regularmente no se entiende. Nosotros tenemos años diciendo que hasta que el tema haitiano no doliera electoralmente y políticamente, los presidentes no se iban a comprometer a hacer nada. El presidente Abinader está haciendo ahora, primero felicitarlo por estas medidas, pero está haciendo es porque ya comienza a molestar en la valoración pública, social, del Estado, del gobierno de turno, y va a meter un bisturí en el tema electoral para el 28. Entonces, eso lo teníamos años diciendo y como que no hacían caso. Era necesario la marcha, por eso es que es importante la movilización social. Por eso es que es importante la movilización social. Bueno, se metieron al hoyo de Friusa, se metieron a Matamosquito, y están montando un campamento. Un campamento del ejército, porque ya allá hay un cuartel de la Policía Nacional en Friusa. Sí, haciéndose muy rico, me imagino, los policías que están de turno. Que dicho sea de paso, este fin de semana hubo una gran jornada. La migración estuvo en Friusa y precisamente en Matamosquito. Estuvo allá con un gran operativo donde centenares de nacionales haitianos indocumentados fueron repatriados hacia su nación. Eso ha sido producto de ese movimiento tan interesante que tuvo la antigua orden, y yo creo que surgió su efecto. Ahí vimos al presidente con esas 15 ya medidas que se tomaron este fin de semana y que van a entrar en vigencia ya en los próximos días. Me gustó el tema del alquiler de los indocumentados. Aquí viene un haitiano y te alquila una vivienda. Y ahí se mudan 8, 10. No, eso es poco. Eso lo llenan 20 personas. 25. Y no hay ningún tipo de control. El tema de las sanciones para esas personas que tienen que ver con estos alquileres y de igual manera con los que trafican, que ustedes saben que eran apresados y muchos de ellos emprendían la huida porque realmente los van a estar en contubernio. ¿Qué me sorprendió a mí? El tema que van a colocar nuevos agentes que van a estar allí, unos 1.500 para reforzar la frontera, pero que es lo que ellos tienen que hacer es quitar los que están ahí, porque ellos son los que están en contubernio con los nacionales haitianos, hasta que esos que están allí, que están liderando la frontera, no sean excluidos, sean sacados de la línea fronteriza, nosotros vamos a seguir teniendo el mismo problema. Un reforzamiento de 1.500, pero el cáncer está ahí dentro. Entonces, señor presidente, lo que tenemos que hacer es hacer una depuración de los que están supuestamente salvaguardando la soberanía ahí en el muro fronterizo, que lamentablemente, si esto está lleno de haitianos es porque ellos han sido permisivos. O sea que yo espero que esa nueva la Procuraduría, la Procuraduría especializada tome medidas en ese sentido. Vamos a ver una cosa, Maxi. Disculpa, vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo en las 15 medidas. Comenzando por Monclús, ¿cuál de las medidas para ti es más interesante? A mí la creación de la Procuraduría especializada, ponerle tarifas o una tarifa a los servicios de salud, eso es importante porque ya sabemos que un 33%, ¿verdad?, del presupuesto de salud pública pues se gasta en los hermanos haitianos. ¿Qué otras medidas? La creación del observatorio, a mí me parece importante que el presidente lo hiciera, del observatorio, y además trabajar la normativa migratoria a cargo de un jurista de la categoría, un internacionalista, un humanista como Milton Ray Guevara. Son medidas que me gustan mucho. Yo creo que hay una va de la mano de la otra, porque el presidente hablaba de enviar ese anteproyecto al Congreso Nacional para endurecer las penas, pero para endurecer las penas necesitamos esa Procuraduría especializada en temas migratorios. Entonces, primero la Procuraduría, después ese anteproyecto, pero una que yo he venido abogando desde hace días aquí en el programa es lo que tiene que ver con la decisión del presidente de que el Bandex le otorgue recursos para la tecnificación del sector agrícola y sobre todo el tema de construcción. O sea, eso es importantísimo. Para mí eso es vital. Eso es importantísimo, porque eso es lo que va a sacar realmente esa mano de obra que tenemos aquí de manera ilegal. Que ojalá, y esto no sea medida populista para el momento por la situación que vivimos, sino que se cumpla todo lo que el presidente ha anunciado en este momento porque se necesita.
Y para ti, José Tomás, ¿cuál de las medidas? Hay otra medida que va muy de la mano con esa que ha planteado Maximiliana Mansueta y es la decisión de dominicanización del trabajo y además la variación, por ejemplo, en una reforma del Código Laboral del porcentaje máximo que pueden tener de empleados extranjeros en la República Dominicana. Por ejemplo, actualmente el Código Laboral establece que deben tener 80% de empleados dominicanos y 20% de empleados extranjeros. Para el caso, por ejemplo, del turismo, él dice que van a aumentarlo a un 30% y para el caso del sector agropecuario lo podrían aumentar a un 25% de mano de obra extranjera. Eso es importante porque de alguna manera reorganiza la mano de obra en la República Dominicana y de esa manera, de alguna manera, entonces podemos mejorar esta haitianización del trabajo dominicano. Para mí una de las vitales, además de la creación de la Procuraduría Migratoria, es el tema de la modificación de las sanciones por tráfico de personas, tráfico de indocumentados. Esa debe ser drástico el castigo. Esa está buena. Claro. Ese debe ser drástico. Esa está buena. El que agarren, pero que son temas de derecho internacional, señores. Lo que dijo el ministro de Agricultura, señores, en cualquier país lo hubiesen destituido. No, él hubiera tenido que renunciar, no tenía que esperar que lo destituyeran en cualquier país del mundo. Y sometido a la justicia por trata de personas. Porque se hizo reo de su propia declaración. Pero, óyeme. Entonces, aquí las sanciones, hoy tú sabes los haitianos que están metiendo aquí, los guardias, los policías, la gente, hasta una gente de la alcaldía reciente de frontera. Todos. Funcionarios. Hemos perdido la frontera, señores. Esos pueblos fronterizos los hemos perdido. La deforestación de la Sierra de Bauruco es una cosa terrible. Entonces yo creo que el presidente Luis Abinader ha dado un golpe sobre la mesa. Ahora, ¿esas medidas se van a cumplir sí o sí? Muy difícil. Hay áreas en las que va a ser muy difícil su aplicación. El tema de la atención médica. Los médicos están obligados a dar un servicio médico cuando llega una persona, sin importar su condición. Esa es la verdad. Ahora, tienen que pagar, el que recibe un servicio médico, tiene que pagar. Claro. Tiene que pagar, porque no es de la nada que sale el servicio médico. Ese médico cuesta al Estado. Esa cama cuesta al Estado. Esa iluminación hospitalaria cuesta al Estado. El agua potable que se usa cuesta al Estado. Cada medicamento, cada camillero, cada camilla, cada enfermero, cada sábana, cada objeto desechable, cada limpieza que se hace, cada mantenimiento, eso cuesta un dineral, señores, al Estado dominicano. Y es cada vez que uno tiene que pagar los impuestos, que de ahí que sale, porque hay gente que habla de la migración como que un intangible, como que eso anda flotando en el aire y no tiene una repercusión material. Va a ser difícil porque los haitianos, aunque tengan documentos, no lo muestran. No lo muestran, porque se hacen los pendejos. Claro. Sí. Se hacen los pendejos. Sí, porque cuando van a depositar dinero en Ahí viene. Caribe Express, además, ahí ellos muestran el documento. Quería reservar este momento para eso, Maxi, ya que lo menciona, lo tenía previsto. Oye bien, dentro de lo que el presidente habló se quedó ese tema fuera. Y yo lo quiero plantear aquí. El Estado dominicano, nosotros como sociedad, no sabemos cuántos millones de dólares mandan los haitianos a Haití. Sí. No lo sabemos. No lo sabemos. Es más, debe hacerse de conocimiento público. ¿Cuántos millones de dólares están mandando los haitianos de aquí para allá? Y le voy a hacer una observación al presidente y a las agencias de inteligencia que deben saberlo. Desde aquí, con la famosa remesa de haitianos a sus familiares en Haití, se están financiando bandas en Haití. Desde aquí. Se está produciendo, cuando ellos saben que una persona, una familia, tiene un primo que trabaja en Bávaro, Punta Cana, van donde la familia y le hacen la siguiente amenaza. Y eso está pasando. Mira, dígale al primo suyo que mande tanto. Si no quieren, las represalias para que ustedes sigan vivos o no sigan la vivos. familia. La familia. La familia. Entonces el trabajador que está aquí, partiéndose el lomo, haitiano, tiene que estar mandando dinero para que su familia no sea asesinada en Haití.
Estilo Mara. Mara será Aquí, que hay miembros de bandas haitianas metidas aquí, y familiares de bandas haitianas metidas aquí, trabajadores haitianos que mandan dólares hacia Haití para financiar las bandas haitianas. Eso está pasando en el territorio dominicano. Aquí uno de una banda contraria a Barbecue, señor Cherichet, un muchacho de apenas 17, 18 años, de una banda contraria a Cherichet, a Barbecue, lo trajeron para acá y aquí lo apresaron. Y entonces hubo comunicación, oiga bien, un coronel del ejército dominicano cogió a ese miembro de esa banda, de que para protegerlo aquí, y después se lo vendieron a Barbecue. Lo mandaron para allá y no duró, yo creo que 2 días vivo. Un coronel del ejército dominicano, señor presidente, traficando con un miembro de una banda contraria a Cherichet, después vendiéndoselo a Cherichet. Y hubo un general de por medio también, señor presidente. Hicieron doble negocio. El coronel hizo negocio para recibir al de la banda haitiana, un coronel del ejército, activo. Y cuando se lo pasa a su comandante, para pasarle la parte que le tocaba del dinero, entonces el general le dijo, no, tranquilo, deje eso así. Que el dinero fuerte viene por otro lado, y era vendiéndoselo a Cherichet, un general de este país. Pero me pregunta. Oigan bien, ¿cómo es que está eso? Eso no sorprende. Pero si tú eso lo sabes, un simple mortal como tú, y perdóname. Sí, no, es así. Descalificarte, Es pero así. si un En tu simple mortal condición. como tú Sí. sabes eso, tú me vas a decir a mí que el número 1 de este país, el hombre más informado de este país, no sabe esa información. No, el único Claro. que no lo sabe ser. ¿Cómo El que único estamos no lo sabe manejando ser. esto? O sea, ¿qué es lo que Claro. está pasando aquí? Nos Pero, estamos haciendo los locos con cosas tan Estamos así, importantes como los esta. militares dominicanos haciendo negocio con las bandas haitianas. No, así no. Todos lo sabemos menos las autoridades dominicanas. Pero es que eso es así, señores, y si no, ¿cómo ustedes pueden explicar si no hay una connivencia de la alta oficialidad que custodia la frontera dominicana? ¿Cómo es posible que por un lado la Dirección General de Migración hace sus operativos de interdicción, apresa a 200 o 100 y pico de dominicanos, como pasó el fin de semana, que apresaron a más de 200 en el hoyo de Friusa, los deportan para Haití y por otro lado entran a territorio dominicano? La única condición es tener el dinero para pagar el peaje. Miren, Y miren, en el reportaje que hizo una destacada periodista de investigación que fue allá al hoyo de Friusa, encontró un haitiano que le dijo, a mí me agarró la Dirección General de Migración. Pero eso no es y me novedad, José soltaron. Tomás, eso lo ¿Y dicen cuánto ellos tú a cada tuviste rato? que pagar? No, pero lo que te digo es que lo dijo ante las cámaras. Pero es que lo ¿Y cuánto dicen. tú tuviste que pagar? 20,000 pesos. Mire. Y conozco casos en el ensanche La Fe de muchísimos comedores, de empleadas de muchísimos comedores, que las ha agarrado la Dirección General de Migración, han durado 2 días, se la han llevado para Haití y al otro día han regresado. Cuando tú le preguntas, ¿y cómo volviste? Tuve que pagar 15, tuve que pagar 20,000, tuve que pagar 30,000. Mire. Eso es el peaje de la frontera y Mire. Luis Abinader tiene que saberlo. Miren, eso es en la frontera. Le hemos dicho a Farideh Raful, le hemos dicho al director de migración, señor Lee Ballester, un experto en inteligencia. Ese es un experto, es un recurso humano dominicano experto en Porque inteligencia. pasa Lee tanta Ballester. cosa entonces. Le quiero decir, ¿por qué no instalan cámaras en cada camión migratorio? Dentro, ¿verdad? Una que tire hacia la puerta de entrada. Todo el que entró por ahí quedó registrado. Y una que tire hacia adentro. Todo el movimiento que se produce adentro. Y afuera del camión también. Una afuera y otra en la parte de atrás. Eso no es dinero en términos de lo que estamos gastando en procesos migratorios. No, eso no es dinero. De hecho, tampoco nosotros sabemos como sociedad cuánto le cuesta al Estado dominicano anualmente el proceso de interdicción y deportación. Vehículos, militares, avituallamiento, combustible, viático, porque la frontera queda lejísima. Porque tú sabes que eso no conviene. No, tenemos que saberlo. No conviene porque el negocio se daña el negocio. Tenemos se que hace saberlo. Una cosa es lo que conviene, otra cosa es lo Tenemos que que saberlo y hay que Sí. pedírselo al Estado dominicano, hay que pedírselo. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros el proceso de interdicción en República Dominicana? Es que el ritmo que hemos llevado a este país con este tema, señores.
todos estos presidentes irresponsables que han pasado por ahí, que han dejado que esto llegue a este nivel, a este estado de situación. Pero es inconcebible. Y nosotros como maniatados y avergonzados de hablar del tema haitiano, porque si no es para tirarle flores a Haití, usted es un racista. Patriotero y xenófobo. Sí. Antihaitiano. No, mi Me hermano. acusan de fenómeno. Yo creo que tenemos el gran compromiso. El presidente que venga en el 28, llámese como se llame. Y se lo quiero decir a mi amigo el presidente Leonel Fernández. Presidente Leonel Fernández, usted tiene que definirse claramente con este tema. Yo sé que te dijo una cosa en estos días en Montecristi, pero hay que decírselo al presidente Leonel Fernández. Usted tiene que fijar posición sobre este tema, porque usted puede ser presidente en el 28. ¿Cuál es su cuota de responsabilidad con lo que ha pasado en este país, con este tema haitiano? Porque Danilo no va a ser presidente ya, ni Hipólito Mejía. Pero tiene su pupilo, puede tener una posición. No, claro, pero es lo que va. ¿Quiénes son los más presidenciables en este momento? David Collado. David Collado. David Collado tiene que fijar posición sobre Ya el tema Carolina haitiano. fijó. Leonel- Carolina Mejía tiene que fijar Bueno, posición. y vieron a... David fijó Sí, ¿cómo se saludando llama? las medidas. Ah, bueno, Abel Abel también. Martínez. ¿Qué exactamente. diplomático de David Collado? La posición de Abel Martínez David no se mete en ha nada sido que una de las perjudique más su firmes. popularidad. Olvídate de La eso. posición de Abel Martínez ha sido una de las más firmes, Sí. pero además Abel Martínez puede hablar con conocimiento de causa, porque Abel Martínez, cuando asumió la alcaldía de Santiago, se trazó como uno de los puntos estratégicos eliminar todas esas casuchas y todos esos tarantines que tenían los haitianos en las calles de Santiago, sobre todo en la calle El Sol. Santiago estaba haitianizado y hay que reconocerle a Abel Martínez que desarrolló un proceso de limpieza. Y inmediatamente pasó el discurso del presidente de la República de 14 minutos, 3 segundos, Abel Martínez emitió su consideración. Pero tú decías, Graimer, y no quiero que nos vayamos de este bloque sin plantearte esto, es que no solamente tiene que fijar posición, es que yo pienso que ya la sociedad dominicana se ha empoderado tal del tema migratorio, del desbordamiento del tema migratorio haitiano, es que aquel partido, aquel líder político que no fija una posición clara, contundente y convincente sobre la solución del desorden migratorio haitiano en la República Dominicana no va a ganar las elecciones venideras. Mire, ya está aquí nuestro invitado del día, está aquí con nosotros el economista, profesor, académico, ex ministro, ex director general del Banco de Reserva, administrador general del Banco de Reserva, Daniel Toribio. Tras la pausa, ya él está aquí con nosotros, vamos a retornar con una entrevista central, importante para el debate de estos temas, y más adelante también vamos a hacer contacto, aquí está, ya está aquí en el estudio don Daniel Toribio, retornamos en breve con él y también vamos a hacer contacto desde Manabao. Con Ilcania Domínguez, periodista Ilcania Domínguez, para hablar todo lo relacionado a todo lo que ha estado aconteciendo, las últimas informaciones con el caso de Roldanis Calderón. Niño No se desaparecido. mueva de ahí, que queda todo el contenido en esta mañana. Bueno, aquí estamos con la entrevista central del día, un hombre que da pocas entrevistas, por lo tanto hay que sacarle el jugo a don Daniel Toribio, el profesor Daniel Toribio, ex ministro, ex administrador general del Banco de Reservas y esposo de Altagracita. Sí. Me gustó eso. Sí. Siempre la mujer esposa, no, Sí, también, sí, sí. Pero Bienvenido, claro. profesor. Gracias por invitarme, gracias. Bueno, la invitación a usted realmente se debió a que José Manuel Luna Valiente, entrevistado aquí, la arreció contra usted, llamándolo de varias maneras, varias reiteradamente, irresponsable, sobre su postura y el tema de la tasa del dólar y la proyección que usted hacía. Por eso estamos aquí, queremos saber su opinión respecto si usted mantiene esa postura. Que por cierto, salió un comunicado, justo ahora lo envían, el Banco Central, puntualizaciones aclaratorias sobre las medidas prudenciales adoptadas por la Junta Monetaria. Acaba de llegar ahora esta información. Déjame decirte, yo no entro en discusiones, yo veo cifras, veo números y a partir de eso hago o no mis proyecciones con las cuales puedes tú estar o no de acuerdo. Yo estimaba y sigo estimando que
el dólar va a terminar entre 69 y 72 por uno. Y bueno, las proyecciones vienen dadas porque el Banco Central había perdido 2.000 millones de dólares en reserva, recuperó 1.000 millones de dólares, pero fue por un préstamo que hizo el gobierno, pero eso es muy coyuntural, porque es un dinero que se deposita en el Banco Central y el gobierno tiene que gastarlo en algún momento. Entonces es muy coyuntural. Por el otro lado, había una presión, se ha mantenido una presión al alza de la tasa de interés, pero además las últimas noticias tampoco son tan agradables, digamos de enero a febrero. Si ustedes fijan, por ejemplo, los datos, de enero a febrero, dejaron de llegar al país más de casi 150.000 visitantes. O sea, es decir, perdimos enero o febrero casi un 10% del total de visitantes que visitó enero o febrero del 2024, lo cual es una cifra apreciable. Las empresas de zona franca en enero, antes de esto, no tiene nada que ver con la guerra comercial, ya habían terminado, su crecimiento fue de menos del 1%. Entonces, todos estos elementos, además, el gobierno, el Banco Central había estimado que la tasa iba a terminar en 63.11 y ya hace 2 o 3 días que estaba en 63.45, 46, aunque ha bajado un poco, creo que por elementos de carácter coyunturales, pero hay una expresión que a mí me gusta utilizar, a mucha gente no le gusta, pero dice, éramos muchos y paró la abuela. Sí. Éramos muchos y parió la abuela. O sea, ¿por qué? Porque con esta crisis, que aunque se ha querido minimizar el impacto en la República Dominicana, uno no está claro lo que va a pasar. O sea, una guerra comercial no beneficia a nadie. Tenemos 3 de los principales productos de exportación de nosotros, café, tabaco y azúcar, van a estar impactados por eso, pero hay impacto directo e indirecto. O sea, porque tú dices, bueno, eso es directamente, pero indirectamente en una guerra comercial los precios pueden estar subiendo de muchos de los productos, tú no sabes en qué situación te va a encontrar. Entonces, obviamente, la economía dominicana no está en sus mejores momentos. Y una de las cosas que yo digo es lo siguiente: el Banco Central ha bajado su tasa de política económica de 8.5 a 5.75. La ha mantenido bajando, mientras la tasa de interés se ha mantenido subiendo o ha mantenido alta. Eso te indica a ti de que la tasa de política económica del Banco Central no es, o sea, no es un referente para lo que está pasando con la tasa de interés en general. Pero además, tú estabas hablando de ese comunicado del Banco Central. El comunicado del Banco Central lo que procura, lo que pasa es lo siguiente: el Banco Central, había una normativa en la República Dominicana que establecía que tú no podías prestar más que el 15% a personas que no generaban dólares, más del 15% de tu capital, los bancos comerciales. Eso se disparó. Eso llegó a estar hasta un 40% del capital de los bancos prestado en dólares. Lo que hizo el Banco Central no fue que subió de 15 a 25, sino que en la práctica eran 40 o 30 y lo bajó a 25. Ah, ok. Entonces, fíjate que da la impresión de que está subiendo el porcentaje, pero no lo está subiendo porque en la práctica ese porcentaje no se cumplía. Esto lo que hace el Banco Central es que trata de explicar cuál es la decisión que ha tomado, porque hubo muchos niveles de confusión en esa medida, y cuando tú tomas medidas tú tienes que precisarla, aclararla. Todo esto yo creo que anda en el sentido correcto, pero de todas formas hay una realidad concreta. La economía dominicana está llena de tensiones y de estrés muy serio. El otro elemento que entra en juego tiene que ver con el déficit fiscal. El gobierno, los ingresos del gobierno en términos de la proyección están por debajo. Pero además el gobierno dominicano, y es una de las cosas que más llama la atención, el gobierno dominicano en los últimos 4 años ha vivido del préstamo informal. ¿Préstamo informal? Sí, cuando digo préstamo informal quiere decir
En el 2020 este gobierno le toma prestado a contribuyentes y a la Bari. En el 21 le toma prestado a contribuyentes y a la Bari. En el 22 le toma prestado a contribuyentes y a los bancos. En el 23, recuerden que el caso bueno, por lo menos del 24, estamos hablando del dinero de Aerodón. O sea, todos estos son dineros extraordinarios que solo se dan una sola vez. Y en el fondo, cuando tú coges prestado de esa forma, tienes que pagar. Pero y todos los millones de dólares que ha aprobado el Congreso Dominicano para financiar el déficit. Bueno, lo que pasa es que mucho de ese dinero se ha ido en gastos corrientes. Fíjate, por ejemplo, un dato. A marzo, el ingreso corriente, el gasto corriente del gobierno fue mayor que los ingresos corrientes. O sea, los gastos normales en sueldos, salarios, combustibles, papelería y ese tipo de cosas que hace el gobierno central fue mayor que los ingresos que recibió, los ingresos normales que debe recibir el gobierno. ¿Qué es lo que te dice a ti? Hay un problema estructural en el gobierno y en las autoridades del gobierno que implica que no tiene inclusive muchos espacios fiscales. Cualquier crisis, cualquier elemento lo lleva a una situación difícil y lo pone en una situación difícil. Entonces usted mantiene, profesor Toribio, usted mantiene la postura de que inevitablemente el dólar va a llegar a esas cifras. 69, no, o sea, mis estimados son entre 69 y 72. O sea, muy óptimo. Pero son muchos. Sí, o sea, al final del año. Ajá. Al final del año, yo estoy hablando, o sea, mis estimados son que están entre 69 y 72. Pero ¿qué puede significar esto para el país? Porque estamos hablando de que hay un presupuesto que se hace en función de un 63, creo que era un 63%. Sí, 63%. No, 63.11 por uno. Bueno, obviamente un incremento de la tasa de cambio dispara todos los valores. Fíjate que la situación, o sea, cuando yo digo que el país vive en un estrés económico, es que hay una serie de variables que están distorsionadas hoy en día. Que ya hay un día, tú no tienes mucho por dónde coger. Fíjate, el año pasado, el Banco Central dejó en circulación algo así como 180 mil millones de pesos. ¿Qué quiere decir que dejó en circulación? Normalmente lo que hace el Banco Central es, cuando se vence una letra o un título, un certificado, un bono, lo que hace es que los recompra. Tú dices, bueno, esos 180 mil se vencieron, yo lo vendo a la tasa de interés que está en el mercado en este momento, que puede ser más baja o más alta. Ahora el Banco Central no hizo eso el año pasado, sino que lo dejó en circulación. ¿Qué pasa? Que cuando comenzó la presión del dólar, se vio en la obligación de comenzar a recoger dinero. Sí. Por eso fue que perdió reservas y por eso es que en febrero quiso emitir letras de bonos o certificados, a vender certificados, y la gente no se lo compró porque el banco quería que se lo pagaran al 8%. Fue después de 3 subastas que el Banco Central se dijo, tengo que subir la tasa de interés, y la gente entonces le compró al 11 y pico, casi al 12. Como tú ves, la gente estaba en las expectativas de tener una mejor tasa de interés. Entonces, cuando tú tienes una tasa de interés de esa naturaleza, tú tienes presiones internas. Tú te das cuenta, por ejemplo, que un sector tan dinámico como el sector de la construcción, por un lado, es muy sensitivo a la tasa de interés. ¿Por qué? Porque los constructores toman prestado, pero toman prestado también los adquirientes. Entonces, en la medida en que la cuota en que tenga que pagar los adquirientes incremente por un valor determinado, la gente dice, no compro, o pospongo la decisión de compra. Doctor Toribio, ¿han sido erradas las políticas monetarias que ha aplicado en este momento entonces el Banco Central? Mira, yo te voy a decir, es que tampoco el Banco Central tiene mucho espacio. Porque seamos honestos, o sea, el Banco Central, mira, a octubre del año pasado, la deuda del Banco Central era de más de 1 billón de pesos.
1 billón de pesos quiere decir un millón de millones. La deuda del Banco Central. Pero eso es casi el presupuesto. Sí, exactamente. Es casi lo mismo Sí. que el presupuesto. Eso debía el Banco Central. Es por eso, recuérdate. Qué bravo entonces. No, recuérdate que ahí es que va el tema. Recuérdate que eso fue lo que llevó al Banco Central a a no recomprar. Recuérdate que yo le estaba hablando de 180 mil millones de pesos. Sí. El Banco Central dijo, estoy debiendo mucho. Déjame no recomprar esas letras y esos 180 mil millones los dejo en circulación. Pero esos 180 mil millones, ¿qué hacen? Que están buscando dólares. Porque los pesos que se compran buscan dólares. O sea, me explico, ¿por qué buscan dólares? Cuando tú compras, para ponerte un ejemplo, un plátano, en el plátano hay fertilizantes, abonos que son importados. El tractor que es importado, o sea, todo esto es importado. Entonces, por cada peso que tú gastas, hay una parte del dinero que va a buscar dólares. Como el Banco Central dejó 180 mil millones de pesos en circulación, recuérdese que era porque tenía una deuda de más de 1 billón de pesos. Entonces, pero cuando llegó febrero, ya dijo, ya no aguanto más. Estos niveles de presión no lo aguanto más y estoy necesariamente obligado, compelido a ir al mercado a comprar pesos. Fue entonces cuando fue al mercado, la gente no quiso comprárselo al 8% de interés y tuvo que terminar comprándolo a casi un 12%. Profesor, le voy a leer unos titulares Sí. que tienen que ver con el nuevo modelo económico, la diplomacia económica arancelaria de Donald Trump. Titulares. Casa Blanca minimiza el derrumbe en los mercados por aranceles Trump y pide no entrar en pánico. Oiga bien, más de 50 países han hablado con Unión Europea o Estados Unidos para negociar los aranceles según asesor de Trump. La Unión Europea empieza a buscar otros socios comerciales, quieren acuerdo con India y Mercosur. Me voy a quedar en esos tres. ¿Ustedes creen cómo va a afectar a República Dominicana la aplicación de un 10%? Oiga bien el dato, los jeans están más caros, las zapatillas de fabricación norteamericana se van a encarecer y usted ha dado un dato que no podemos dejar pasar por alto. El mes pasado bajaron el turismo, los turistas a la República Dominicana. ¿Cómo nos va a afectar? Mira, yo no quiero ser ave de mal agüero, no quiero plantear, pero obviamente es un escenario complicado para la República Dominicana y para cualquier otro país. Porque si tú en los 2 primeros meses, en el caso del turismo, enero, febrero, tú tuviste una caída de 150,000 visitantes que no vinieron al país sin tener esta crisis, hay un elemento que entra en juego aquí, por ejemplo, en la parte vamos a ver en la parte turística. Ojalá y no se dé igual, pero hay un tema que no lo analizamos, que es cómo se comporta el turista, fundamentalmente el de Estados Unidos. En mi impresión, yo no tengo la cifra aquí, los que vienen de Estados Unidos normalmente son de origen latino y fundamentalmente cubanos. Cubanos que no pueden ir a Cuba, se entiende que si vienen a Punta Cana o a República Dominicana están viniendo a Cuba, o sea, en el sentido que somos iguales, que nos parecemos, que tenemos... La geografía, o sea, todo ese tipo de cosas. Ahora, esos mismos cubanos, hoy en día, muchos cubanos están en una situación media complicada, porque no están seguros si lo van a dejar volver a entrar a Cuba. Algunos pueden tener algún caso pendiente, que si se pasó una luz en rojo, por ejemplo, que si pasó algo, otros que tienen un parol humanitario, otros que tienen otro tipo de tratamiento, o sea, y lo hace repensar qué va a ser de su vida a partir de, y quisiera estar lo más tranquilo posible y no estar, digamos, exponiendo. Eso es por un lado. Por el otro lado, hay un tema, por ejemplo, que con esta guerra comercial ya, pienso que fue JP Morgan, anuncia que hay un 80% de posibilidades de que Estados Unidos entre en recesión. Una recesión implica una caída del empleo. Y eso puede tener un impacto fundamentalmente en el tema de
las remesas. O sea, estamos hablando de impactos negativos que puede tener. Yo he oído algunos argumentos, fundamentalmente de sectores del gobierno. Un argumento que me parece bien. ¿Cuál? El que lo que es igual no es ventaja. Ajá. Lo que pasa es que si todo el mundo está en crisis, la gente como que se pone en una situación de pánico. O sea, Claro. tú dices, ¿por qué razón tengo que gastar mi chelito ahora, en este momento, donde hay alguna posibilidad de tener un acontecimiento negativo en el futuro? Entonces, yo, inclusive, miren, y no lo digo por crítica, tú puedes hacer, hoy en día todos los medios de comunicación hablan de... No, no es por crítica, usted lo hace, ¿no? No, es que usted es así. No. Sí, pero es verdad que yo soy así. Sí. Entonces, mira, yo veo los medios de comunicación, todos los medios de comunicación hoy en día, y ustedes lo oigo comentando, sobre el tema de que el discurso del presidente. De la mujer ¿El mía, de ayer? El de ayer. Cuando la mujer mía me dice, el presidente va a hablar, ¿de qué ustedes creen que yo pensé que él iba a hablar? De los De aranceles. los aranceles y el impacto en la economía. El dólar. Yo pensé, yo no sé ustedes, yo Como dije, economista al fin. Yo también. Como economista, porque es que Yo pensé lo mismo. o sea, ¿por qué? Porque uno entendía que lo que era prioritario para el país en ese momento y en esta coyuntura es decir, ¿cómo vamos a enfrentar este problema? Sí, claro. Correcto. No fue así. No es que yo esté en desacuerdo con lo que él dijera o con alguna de las medidas que estaba tomando. Lo que estoy diciendo es que para mí, y parece que para ustedes también, la prioridad en ese momento es cómo vamos a manejar esto. Claro. Inclusive yo debo reconocer, por ejemplo, que desde el gobierno, la persona que yo he oído con una posición como más consona con lo que yo creo, no quiere decir que sea la verdad, es Hito Bisonó, el ministro de Industria y Comercio. O sea, porque... ¿Qué ha planteado Hito Bisonó? No, Hito ha estado hasta reuniéndose con los diferentes sectores, que es una cosa que debió haber encabezado el presidente, te aclaro. O sea, debió haber porque la magnitud es para que el presidente... Pero inclusive la Que no primera... delegar el presidente. Entonces la primera declaración del presidente dice, bueno, que no quedamos tan mal, pero la del ministro de Industria y Comercio fue más prudente. Dice, vamos a analizar los impactos indirectos, directos e indirectos, porque recuerda que hay impactos directos, pero hay impactos indirectos, es decir, Claro. cuáles artículos están subiendo, cómo nos impacta. Entonces, tal vez habría que quedar, y en este caso era un tema de que debió haber sido hasta una visión de nación respecto al tema, porque aquí sí se requiere una visión de nación. Digo el ¿Qué presidente vamos a que hacer? salimos bien parados. Y Fabricio Gómez Mazara, que vino ahí, dijo, no, pero estamos bien porque, por ejemplo, a Singapur y a Madagascar le pusieron unos aranceles por los 80, 90%. Sí, o sea... Pero la economía dominicana no Perdone, se puede Pero comparar. con eso no se justifica Pero para tampoco. agregarle a lo que dice Monclús, aquí estuvo Fabricio Gómez Mazara, que es economista, igual que usted, Sí. por supuesto, alumno suyo. Sí. Donde usted llega, él tiene que coger una mascotica, obviamente. Dijo aquí que el tema, que salimos en coche con los aranceles que nos pusieron a nosotros y puso un rubro en específico con relación al arancel que se le cargó a Nicaragua, que es nuestro principal competidor en materia del tabaco. Dice, por ejemplo, en ese caso a nosotros nos podría ir muy bien con el tabaco que exportamos a los Estados Unidos con relación a Nicaragua, que es nuestro principal competidor. Sí, pero Eso por es así. ejemplo, en muchas cosas nosotros competimos con México y México salió bien parado. Sí, en Entonces, mal de mucho, consuelo de tonto. Sí. O sea, quiere decir, sí, mal de Claro, mucho, es verdad. consuelo de tonto. O sea, en el sentido de que, porque aquí está mal, Yo tengo que estar matando. no, espérate, no. El problema es, yo reconozco que pudimos haber estado peor, pero eso no está claro. No Pero está estamos claro. bien. O sea, todavía no está claro cómo eso nos va a impactar, porque tú dices, en una guerra comercial, pon tú que Estados Unidos entre en una recesión. Que la economía norteamericana decaiga. ¿Qué va a pasar con las remesas? ¿Qué va a pasar con el turismo? Entonces tú no puedes de la noche a la mañana sacar en conclusión a partir de un análisis simple de lo que está. Hay una serie de elementos que entran en juego, variables que entran en juego. Por eso fue que yo pensé que el discurso
de ayer iba a ser sobre el tema. Aguántelo ahí. profesor. No, espérate, Ana Daisy, aguántelo ahí. Vamos a hacer una pausa, ¿verdad? Sí. Tenemos que hacer una pausa. Pero Ana Daisy le va a dejar una pregunta. Sí. Y te la Profesor, responde al retorno. Usted decía que lo que es igual no es ventaja, a propósito del aumento No, decía arancelario. yo no. Dicen Es un ellos. halago. Sí, yo no digo eso. A propósito del aumento arancelario Sí. del 10% hacia la República Dominicana, a mí me gustaría saber, dentro de las posibilidades, si República Dominicana también podría realizar un aumento arancelario a esos productos que llegan al país. Vamos a la pausa y usted responde eso al retorno. Tremenda pregunta, Ana Daisy. Muy buena, sí. Bueno, aquí seguimos conversando en la entrevista central con el próximo gobernador del Banco Central, don Daniel Toribio. ¿Le gusta así? Bueno, tú puedes decir el próximo, del próximo que va a celebrar el 2028 el triunfo de la Fuerza del Pueblo, tú lo dices así, sí. Ajá. Ahora, el triunfo de la déjalo hasta ahí. El profesor Déjalo hasta ahí, ya. Repítela Déjalo hasta ahí. no existe. Profesor. No, espérate, Nadie, espérese, que el profesor tiró un cohetico ahí. Sí. Eh, Bocapié. Bucapié. Entonces, usted, el triunfo de la Fuerza del Pueblo en el 28, y usted va a ser gobernador del Banco Central. Eso no está, lo primero que tenemos que ganar. El que gana las elecciones puede ser desde mensajero hasta lo que fuese, pero lo primero es que tenemos que ganar las elecciones. Sí, Estamos trabajando para eso. ¿Usted se sabe el evangelio de Lidio Cadet? ¿No lo recuerda? ¿Se lo recuerdo? No, ¿cuál es? Ay, ñeñe. Vamos con la pregunta de Nadie. Ahora sí, profesor, se ha hablado mucho de los aumentos arancelarios, ¿verdad? Esas medidas que tomó Donald Trump. Entonces yo decía que si la República Dominicana tiene un aumento arancelario de un 10%, con esos productos que nosotros importamos hacia los Estados Unidos, entonces República Dominicana tiene que tomar una medida, también puede aumentar los aranceles a esos productos que está recibiendo desde los Estados Unidos. Mira, nosotros somos un país pequeño que la posibilidad de forcejear con un país grande como Estados Unidos son muy pocas, para no decir escasos. Una decisión de esa naturaleza puede impactar, primero, los niveles de precio en la economía dominicana, es lo primero. Y lo segundo, las razones por las que los Estados Unidos establecen el arancel, según ellos, según los Estados Unidos, es por el trato que le dan a algunos productos. Mira, yo acabo de ver, recientemente la Secretaría de Comercio de los Estados Unidos hizo un informe sobre todos los países del mundo y yo vi lo que tenía que ver con República Dominicana. Ellos se quejaban de algunas cosas. Esto es antes del arancel. Hablaban de un 10% del etanol que se lo aplican al importado, no así al local, de un tratamiento desigual para el acero. O sea, hay quejas de parte del Departamento de Comercio de los Estados Unidos respecto a República Dominicana. Y ellos argumentarán de que esa es la razón de establecer el arancel del 10%. Entonces, si tú haces eso, tú entras en el proceso de la guerra. Y a mí, desde mi punto de vista, no me parece prudente ni sensato ni siquiera pensar en esa posibilidad. Porque lo peor, porque nosotros no somos México. Muy bien. Nosotros no somos México, ¿eh? Un puntico en el mapa. José Tomás, Tomás. para inventar. Sí. Yo tengo una pregunta para Daniel Toribio. Él se ha referido en varias ocasiones en este conversatorio de que la República Dominicana, la economía dominicana vive una situación de estrés. Parece que le hace falta un masajito. Entonces, hablamos de préstamos, por ejemplo, por 40 mil millones de dólares, ¿verdad? Y en el presupuesto del año 2025, el presente año, están estipulados unos 351 mil millones de pesos para el pago del servicio de la deuda. No estamos pagando, por ejemplo, capital, sino el servicio de la deuda, intereses y ese tipo de cosas. ¿Hacia dónde vamos con el endeudamiento externo? Porque es una carrera indetenible. ¿Hasta cuándo la economía dominicana puede soportar esta carrera de endeudamiento?
Mira, ese es uno de los grandes problemas, digamos, dentro de la ecuación de la situación económica del país. Uno de los grandes problemas tiene que ver fundamentalmente con el tema tributario e impositivo. O sea, el gobierno no tiene mucho espacio fiscal. Fíjate que, por ejemplo, ya los intereses representan el 26% de los ingresos del gobierno. Es una cantidad impresionante. Repite esa cifra. El 26% de los ingresos del gobierno los representan, de los gastos del gobierno, los representan los intereses. Ya con eso tú te quitas, tienes esa parte, pero además tú tienes compromisos que si el 4% de la educación, si lo que tiene que dar a los ayuntamientos. O sea, el espacio fiscal del gobierno es muy limitado para hacer obras. Tú te das cuenta, por ejemplo, que uno de los grandes errores, ya yo no estoy, yo siempre digo, yo antes daba consejos, ya yo no estoy como para dar consejos, porque después de 5 años tú sabes más que yo lo que tienes que hacer. Pero el gobierno cometió un error muy serio, que fue abrir muchos frentes al mismo tiempo, en términos de la construcción. Al abrir muchos frentes al mismo tiempo, no termina nada. O sea, en este momento no termina, es un problema de que no, o sea, no termina. Tú dices, ¿qué horas tú me puedes ofertar? O sea, ¿qué tú puedes decir? Yo hice esto. Bueno, ahora acaban de terminar el peaje, que me parecería ser de las pocas obras que se han terminado, que es la del peaje, con una decisión que me parece irracional también. ¿Cuál? La de cobrar para entrar y salir. En un país pequeño, todo el que sale entra en algún momento. Entonces es un irracional. O sea, yo te digo, posiblemente tú tengas que subirlo a 200 pesos. Yo no estoy hablando de que si lo vas a subir o no. Lo que estoy diciendo es, ¿por qué complicarle la vida a la gente pagando para ambos lados? Pero bueno, una inversión. No, pero oye lo que estoy diciendo. No voy a discutir la cantidad, que me parece exagerada, porque tú acabas de pasarla de 60 a 100 y ahora de 100 la estás llevando a 200. Hay huelga en Villa Altagracia. Yo lo que te digo es lo siguiente. ¿Cuál es la racionalidad de tú cobrar en un país pequeño? Yo estoy diciendo en Estados Unidos, en un país donde el que entra normalmente sale de la capital, sí, o de algún sitio. Tú cobrar para los dos lados, porque le va a complicar la vida al que antes pasaba sin necesidad de un peaje. O sea, yo pienso que ahí hay una irracionalidad. Y cuidado si eso comienza a hacerse en los otros sitios. O sea, porque ahorita lo van a hacer en la autopista, en el peaje de las Américas, o en el otro, o en el de San Cristóbal, en general. Entonces, lo que yo estoy diciendo, lo único que, en términos de construcción, pero si tú coges el país entero, tú te das cuenta que es muy difícil plantear una obra. El presidente Leonel Fernández dijo en estos días en Montecristi, a propósito de una visita de su laborantismo, sí, electoral por la Fuerza del Pueblo, que iba a tomar medidas tal y tal y tal sobre el tema, que en su gobierno no pasaría lo que está pasando con la migración haitiana. ¿Usted reivindica algo de lo que dijo el presidente Abinader ayer sobre las medidas que ha tomado, los 15 puntos? Mira, ya a partir de lo que se esté planteando del gobierno, mucho tiene que ver con la operatividad, cómo hacer las cosas. Recuérdate que han sido muchos los elementos, muchas las cosas que se han intentado de hacer. Recuérdese aquello de lo que pasó con las maternidades. ¿Usted se acuerda? Sí. La maternidad que estaban sacando a las haitianas de la... No, la estaban atajando en las entradas. En las entradas. Recuérdese que eso de ahí no pasó. Y además, o que iban a sacar 10.000 haitianos semanal, sí, que no se ha cumplido. Además, lo que mucha gente dice es que la frontera se ha convertido en una puerta giratoria. Sí. Pero qué cosa, en una puerta giratoria. ¿Cómo así, maestro? Pero qué cosa con ustedes los políticos, Dios mío. ¿Cómo así?
una puerta girada. O sea, tú entras y das la vuelta por el mismo sitio. Entran 5, Pero salen 5 y cuánto Profesor entran. Toribio, pero qué cosa con ustedes los políticos. Porque usted no le concede nada a nadie. No, pero usted lo dicho ayer, usted no le concede no, nada. de lo dicho, no, yo lo que tráeme para que en un mes veamos de lo hecho. Ok. Y entonces cuando discutimos de lo hecho, mira, esto está bien. Yo te puedo decir en un mes, yo te puedo decir, esto está bien. Por ejemplo, la Procuraduría de temas migratorios. ¿De qué? De temas La migratorios. creación de Procuraduría. una procuraduría. Especializada O en las temas sanciones a quienes entren con ciudadanos ilegales haitianos acá. Yo no sé, o sea, si tú me preguntas a mí, yo no sé. Vamos a ver, Un mes. Convócame en un mes. Sí, Y ok. dice, por ejemplo, tú dices, se va a crear una procuraduría. Pero ¿cuándo? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Qué es lo que va a hacer? Ok. O sea, porque palabras. Faltan detalles. Profesor, O sea, no solo detalles, la aplicación, mira, yo no sabía que era de él, pero acabo de ver un merengue que es de Guandulito. Guandulito era, muchos de ustedes no habrán oído a Guandulito, Yo pero sí, Guandulito Sí, claro Yo que sí. sí. era, En la esquina, en la esquina. En la esquina lo han oído. sí. era uno de los mejores músicos típicos que había en el Cibao, Guandulito. Y Guandulito tiene un merengue que yo lo tengo que buscar porque yo lo vi fue así cosas. O sea, como buscando algo. Coño, pero yo no sabía que era Guandulito, decía este merengue, decía, es muy fácil pintar un pajarito. El problema es ponerle el pico y que coma. ¿Tú me entiendes? Entonces, cuando el pajarito ya le pongan el pico y como ustedes me invitan y hablamos Está bien, de profesor. He consultado a la CEPAL. Profesor Toribio, he consultado a la CEPAL. Le he preguntado, ¿cómo tú ves la economía dominicana para el 2024 y compáramela con el 25? Y me ha dicho lo siguiente, que hay un bajón de 1 punto, qué sé yo cuánto, en el crecimiento del Producto Interno Bruto para este año. Sí. Entonces, estima la CEPAL, que es un centro de estudio económico de la región, dice que va a crecer 4.5. Con ese escenario de aranceles internacionales, de reciprocidad arancelaria, la eliminación de la globalización, el requiem a los tratados de libre comercio, profesor, ¿cuál es la proyección que usted tiene del crecimiento de la economía dominicana? Mira, yo en general, y me perdonan los colegas que trabajan en los organismos multilaterales, soy muy cuidadoso con las estimaciones de los organismos multilaterales, porque los organismos multilaterales normalmente tienden a hacerse el gracioso con los gobiernos de turno, normalmente. Incluido con el PLD. O sea, porque el PLD no lograba esa proyección. yo hablo, José Tomás, de los gobiernos de turno. Ok. O sea, los gobiernos de turno del que esté. Del que esté. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, desde noviembre para acá, desde Sí. octubre para acá, la economía viene ralentizándose. O sea, ¿qué quiere decir? Nosotros pasamos de crecer 4, 3, 2 y ya en enero estábamos creciendo 2. Tú dices, bueno, pero en febrero las cifras no han salido. Inclusive algunos economistas estamos ansiosos por saber cuáles son las cifras en febrero. Porque tú no me puedes decir que el sector de turismo creció cuando 150,000 turistas dejaron de llegar entre enero y febrero. Te lo ha dicho 2 veces esa cifra. 3 veces lo ha dicho. Sí. No, pero es que es una cifra impresionante, o sea, quiere decir... Casi medio millón. 250,000, 146. ¿Y ¿Y eso En los cuánto primeros implica? 2 meses del año. Eso en los primeros 2 meses del año. ¿Y eso cuánto implica? ¿Cuánto dejó de ingresar a la economía dominicana entonces por esa reducción de Bueno, 150,000 entre enero y turistas? febrero, yo no tengo el dato en la cabeza, pero hubo una pérdida de ingresos por parte de la economía dominicana de enero a febrero. Pero además, Zona Franca cayó en un 1%. O sea, estos elementos entran en juego para determinar qué pasó en la economía en febrero. Veamos la cifra, todavía el Banco Central no la da, pero obviamente el sector, la economía comienza a ralentizarse de manera importante. Entonces, cuando la CEPAL dice va a bajar, quiere decir, vamos a estar claros, porque las cifras muchas veces, unas veces se manejan de manera absoluta y otras de manera relativa. La gente dice, porque vamos a crecer a un 4.5, sí, pero ¿cuánto crecimos el año pasado?
O sea, que estamos bajando. Claro, o sea, porque el video, por ejemplo, tú, y te pones un titular, creceremos un 4.5. ¿Eso es bueno o es malo? ¿Con relación Ok. a qué? Exactamente, ¿es bueno o es, tú me dices 4, es bueno? Bueno, si tú creciste el año pasado un 2 y ahora creces un 4.5, es bueno. No, el año pasado crecimos. No, no, es un ejemplo, es un ejemplo. ok. Ahora, si tú creciste 5.1 el año pasado y ahora va a crecer 4.5, no es tan bueno. Vamos a entrar a la política, Una, profesor. antes de Vamos a entrar a la pasar, política. el tema Barry Gold, Ay. que usted ahorita mencionó, que ha sido uno de los usureros que tiene el gobierno, a quien se le pide préstamo. módico 20. Cada rato, entonces. Pero también, últimamente, ellos han estado amenazando con que podrían salir del país por el tema de la presa de Cola, que debe construirla y que no se le ha permitido, sobre todo en la zona de Yamasá y demás. ¿Qué significaría eso para la economía Mira, dominicana? yo no tengo mayor nivel de información sobre el tema. Pero yo puedo darte un concepto de carácter general sobre el sector minero que no tiene solamente que ver con Barry Gold, sino todo con el sector minero. Las sociedades, o sea, los países, los pueblos, no se sienten muchas veces contentos con el sector minero porque están haciendo una operación que no ven beneficio. O sea, los pueblos, imagínate tú que buena parte de los ingresos de la Barry Gold se hubiesen invertido de manera significativa en Cotuí, en Bonao. O sea, ¿tú crees que la gente de esa provincia no salieran ellos a solicitar que las cosas fueran bien? Claro. Claro. Ahora, si ellos no ven los resultados De su oro. de su oro, van a decir, pero espérate, no, déjalo ahí hasta que alguien me dé algo. Entonces, y déjame decirte, no es un juicio de valor respecto a lo que hacen estas autoridades, porque yo soy muy prudente, son todas las autoridades. Es decir, no me vengas tú a decir que Falconbridge saca cualquier cantidad de ferroníquel, de bauxit, de ferroníquel, de allá de Bonao, de Bonao. y la provincia no le beneficie de manera significativa. No es es decir, ahora si tú le haces a Bonao, qué sé yo, hasta una segunda planta, como digo yo, tú le puedes hacer de todo. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad? Muchas veces no son ni de las mineras, ¿eh? Muchas veces son de los mismos gobiernos que prefieren coger el dinero resultante de esa operación para gastarlo en otras cosas, cuando esa población no ve los ingresos que tiene. Va a pasar la parte política. En estos días estará por aquí mi querido profesor Toribio. Antonio Florian Peñita va a estar aquí como invitado próximamente. ¿Usted tiene candidato a secretario general? Mira, yo creo que Peñita ha hecho un buen trabajo, nos llevó, lo cual no quiere decir que los compañeros que han estado aspirando a ese puesto como Diony y Franklin sean brillantes compañeros. Diony fue un senador igual que Franklin, de primera, combativo, defensor de la fuerza del pueblo hasta todo. Ese es un tema que, o sea, no está... ¿Por qué es que usted le da tanta brega de decir que usted apoya a Peñita? No, es que no está dentro de mis preocupaciones, me ya. explico yo. O sea, Sí, claro. para el partido, cualquiera que salga me parece bien. Yo entiendo que el compañero Peñita va a ser el secretario general. O sea, va a ser, eso yo lo entiendo, va a ser el secretario general. E insisto, lo cual no quiere decir que Franklin o Dion. Dionis. Dionis Sánchez. o Diony no sean excelentes secretarios generales. Mira, para nosotros, como partido, la prioridad es ganar las elecciones. O sea, es un secretario general, es bueno, una persona que encabece, que dirija las cosas, es bueno, pero para nosotros lo más importante es ganar las elecciones. Claro. Cualquier cosa que sea un obstáculo para ganar las ¿Qué usted está elecciones. haciendo para que la Fuerza del Pueblo gane en el 2028? Mi trabajo. ¿Cuál es? Hoy yo soy titular de la Secretaría de Asuntos Económicos, yo doy mi participación en la dirección política, mi trabajo. Ahora, si tú me dices cuántos Usted sale a buscar compañeros. exactamente, si tú me dices cuántos compañeros yo estoy buscando, hay gente que hace ese trabajo. Hay gente que hace ese La trabajo. escogencia de Ahora hay que sale a Peñita buscar la vislumbra
proyecta, profesor Toribio, Sí. una división. Dicen que la escogencia de Peñita va a dividir, va a romper imposible. la unidad, lo interno de la Fuerza del Pueblo. Es imposible, Imposible. imposible. La fuerza del pueblo no tiene posibilidad de dividirse. Pero hubo mucha revuela en estos días. Sí, pero óyeme, eso es muy normal. Las aspiraciones de la gente es muy normal y tú aspiras lo que yo tengo, eso es muy normal, eso es muy humano. O sea, no le demos mayores magnitudes a una cosa de división, no, hombre. ¿Tú sabes por qué no hay división? No hay división porque las posibilidades electorales son muchas. ¿Cómo? Claro, si las posibilidades electorales son pocas, hay división. Ah, pues usted es muy- Sí, claro. O sea, si tú eres un partido chiquito, no sé cuánto, cualquier cosa, tú le das una galleta al que está al lado y ya se dividen en dos. O sea, quiere decir. No, pero es un partido grande como es la Fuerza del Pueblo, con opciones creíbles de ser poder en el 2028. La posibilidad de una división, yo no la vislumbro. ¿Cuáles son las experiencia. posibilidades porcentuales de que llegue al poder en el 28 la Fuerza del Pueblo? Vamos a verlo en este escenario. O sea, nosotros pasamos de ser un partido de un 4% a tener un 29, un 30%. Hoy en día nosotros acabamos de terminar un congreso, un congreso muy exitoso, en el cual se elaboraron muchos argumentos, muchos documentos, los compañeros discutieron, y estamos, digamos, fortaleciendo la organización para arrancar con fuerza el proceso electoral. Yo veo, o sea, desde mi punto de vista, de que nosotros llevamos el camino de adentro para ganar las elecciones. Pero además tú tienes un partido como el PRM, que no ha sido, hay un alto nivel de desencanto, de mucha gente que votó por el PRM, que entendió que las cosas iban a cambiar. Tú te das cuenta, y no lo digo por las redes sociales, tú te das cuenta, la gente, hay un alto nivel de descontento en la forma en que se están haciendo las cosas, y eso solo beneficia al que está en el segundo lugar, que somos nosotros. Yo quiero hacer una pregunta, para cerrar, sobre ya. la candidatura presidencial del partido Fuerza del Pueblo Claro. para el 2028. La mayoría de los sondeos, de las encuestas que hemos visto, plantean, por ejemplo, al joven Benjamín de la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, en una elevadísima posición, por encima inclusive de Leonel Fernández. Sí. Y hay quienes dicen que va a haber una confrontación, plantean una confrontación entre Leonel Fernández y Omar Fernández. ¿Cómo va a resolver la Fuerza del Pueblo el tema de la elección de su candidato presidencial para ganar, como dice usted, como asegura usted? Mira, lo primero es, Omar es un aporte importante a la Fuerza del Pueblo y a la candidatura presidencial de Leonel, por una razón sencilla. No hay posibilidad de división. O sea, hay gente, y eso siempre me recuerda el caso del barrio donde yo soy de Santiago, de un barrio de Santiago, que cuando nosotros queríamos ver dos perros peleando, le echábamos arena. Arena en los ojos. Entonces hay una serie de gente que quiere echar arena en los ojos, ¿tú me entiendes? Y sucede. No es así. En San Carlos. Porque tú le echas arena a los ojos a los perros, no tan bien, le ponen histéricos, se muerden uno con otro, y a todo el que les pase. No, hombre, no hay posibilidad, por mucha arena en los ojos que traten de tirar, no hay posibilidad de que haya una separación. Por una cosa sencilla, porque Omar tiene una imagen excelente, muy buena, no sé cuánto, pero él entiende, eso es lo que yo he oído de él, que esta es el tiempo de su papá. Sí, muy bien. Sí. Qué bonito, ¿eh? ¿Qué pasó? Muchas gracias, pueblo. profesor Toribio. Sí, gracias. Le vamos a tomar la palabra. Vamos a dejar que pasen 3 meses con la decisión del presidente en el día de ayer y lo traeremos por aquí para que usted le traiga su mandaria de nuevo. Sí, y entonces conversamos con usted de nuevo. Está bien, gracias. A ustedes no se vayan, que vamos a tener reporte directo desde Manabao con la situación del niño desaparecido Jordani y nuestra reportera Estrella Elcania
Domínguez nos va a tener la actualización de esta situación después de la detención de sus padres. Retornamos en breve. Bueno, seguimos aquí después de esa tremenda entrevista con el profesor Daniel Toribio. Muchos temas ahí. Pero ahora vamos a hacer contacto desde Manabao con nuestra reportera estrella, comprometida con darle seguimiento a este caso de la desaparición del niño Jordani. Ana Daisy. Así es, conectamos inmediatamente con Ilkania Domínguez. Buenos días, Ilkania. Muy buenos días a todos los que en este momento tienen la oportunidad de ver y escuchar este programa y a todos ustedes ahí en el estudio. Una panorámica, Ilkania, de lo que está aconteciendo en estos momentos con el caso de Ronanis, a propósito de los 2 allanamientos que se hicieron allá en Manabao, en la residencia de los padres, y de igual manera el apresamiento de los padres y luego que fueron puestos en libertad. ¿Qué nos puedes decir? Es correcto. Durante este fin de semana, las autoridades del Ministerio Público y la Policía Nacional le han dado un giro a este caso. Todos hemos sido testigos de que enfocaron los esfuerzos durante toda una semana en la búsqueda del menor en el lugar de la desaparición y en las zonas aledañas. Sin embargo, este pasado sábado, el Ministerio Público, conjuntamente con la Procuraduría Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia, procedieron a realizar diversos allanamientos, 3 de ellos en el sector de Los Candelarios, donde residen a la abuela y los padres, y otro en la zona de Atoviejo. Durante estos allanamientos se pudo notar, aunque el vocero de la Policía Nacional desmiente de que la madre haya sido apresada, fue evidente ante todos los medios de comunicación que el colega Roberto Ureña pudo tener acceso a este momento y se vio efectivamente el arresto de la madre y su conducencia hacia el destacamento que posteriormente fue puesto en libertad. En esta zona de Los Candelarios procedió la Procuradora Especializada de la Corte de Niños a llevarse la hermana del menor desaparecido, quien también se encontraba en el pasadía familiar al momento de la desaparición del menor. ¿Cuál es el objetivo de llevarse esta menor? Bueno, las autoridades profundizan investigaciones y ya entendemos que será evaluada, según ha dicho el Ministerio Público. Esta menor será evaluada con una tecnología de la cámara GESEL, claro, que dará al traste con más informaciones con respecto a este caso. De hecho, Ilkania, desde que se dio la primera información, lo dijimos, tarde están actuando el Ministerio Público, porque eso debió hacerse al día siguiente de la desaparición, entrevistar a la niña en ese método científico, cámara Heiser, donde los especialistas saben muy bien cómo sacar la información con unas técnicas, unos métodos que el niño se siente, le genera confianza y los niños comienzan a expresar. Y ese era el primer retrato de la escena de la desaparición. Yo creo que están actuando tarde, aunque lo están haciendo ya. Pero, ¿qué se dice en el pueblo definitivamente, Ilkania? Bueno, aquí la versión que se maneja y lo que ha hecho la policía, pienso que han actuado bajo la presión de todo un pueblo que apunta a la investigación de los padres. Es importante que ustedes sepan que se han enfocado mucho en investigar los padres, el teléfono celular del padre y de la madre se ha investigado, todo el entorno, los familiares. O sea, de acuerdo a la actuación policial y del Ministerio Público, todo apunta a que ellos entienden que los padres o familiares cercanos pudieran tener algún vínculo o alguna relación con la desaparición del menor. ¿Se ha extendido la búsqueda a otros sectores según lo que hemos visto, Ilkania? Es correcto. Actualmente, ya durante este fin de semana, se ha extendido hacia Constanza, que es nuestro municipio colindante, y se han ampliado la zona de búsqueda del menor sin que hasta el momento se haya podido encontrar algún indicio, alguna información nueva al respecto. Señalar que las unidades caninas que tienen trabajando en el entorno, según una información de cerca que pudimos obtener, ellos informaban que luego de que el canino
olfateara las pertenencias del menor y saliera tras su olor, hubo un momento en el que ya los caninos se detuvieron, o sea, lo que indica que de ahí en adelante ya no olfateaban nada que tuviera que ver con el menor desaparecido. Hay una pregunta que muchísimas personas con las que yo he conversado, que tienen nivel, que manejan el caso con el debido respeto que debe ser manejado, un caso tan lacerante, tan entristecedor como este, que cuestionan, por ejemplo, el hecho de que, primero, nadie ha dicho cuál es la situación de la relación de los padres, si es una relación que está deshecha, si es una relación que está pasando por una situación turbulenta que no han podido resolver. Segundo, aún hayan profundas diferencias en una... hay una... Escucha, perdón, José Tomás. Sí. No se escucha. No se escucha. Dijo que perdió el Perdió contacto. la conexión. Vamos a Parece tratar de que hacer perdimos contacto la de nuevo conexión para que con el José Cania Tomás- Domínguez. Tomás, De José. nuevo lo escucho. Ok, lo que te preguntaba es, hay muchísimas personas que se están cuestionando, ¿por qué, por ejemplo, qué está pasando con la pareja? Porque nadie ha dicho si hay un problema entre ellos, si ellos se están divorciando, si están pasando por una dificultad como pareja. Segundo, cuestionan, por ejemplo, que no estén unidos, por ejemplo, en el momento de dar ruedas de prensa, en el momento de dar declaraciones. Y estamos hablando de que está extraviado un hijo de ellos dos, que independientemente de cualquier diferencia que pueda haber entre ellos como pareja, un hecho tan lamentable los tiene que unir, y eso la gente no lo ha visto, no ha visto a dos padres Vamos a ver qué unidos. dice Cania, ¿Qué tú nos Es dices? correcto. Todo lo que tú apuntas en tu comentario es lo que todos nosotros también hemos visto. También podemos notar una madre un poco distorsionada, como yo menciono, a veces la vemos con un aspecto poco formal, a sabiendas de que en cualquier momento ella puede ser entrevistada, va a salir en cámara, y la vemos siempre con un aspecto poco formal, no bien vestida, pero siempre la vemos de una forma distinta como debiera accionar ante un caso que ha acaparado la atención internacional. Tú puedes decir descuidada porque así es como ella ha aparecido en todos los videos. Aparece siempre descuidada como para generar conmiseración, que eso puede ser parte José de... Tomás, espérate. Ilcania. Es correcto, realmente aquí no se ha apreciado esa unión familiar entre ellos. Lo mismo que ustedes ven es lo mismo que nosotros aquí vemos en ellos, delante y detrás de cámara. Ilcania, con respecto al joven que fue apresado y que también fue puesto en libertad, tenemos informaciones que el mismo fue maltratado, que recibió golpes al momento de ser investigado. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Sí, eso es lo que él ha mencionado. Esa es su puntualización. También la Policía Nacional informa que la madre, al momento de ser apresada, que por eso fue que tuvieron que optar por ponerle las esposas, porque ella se puso violenta y se maltrató ella misma, cosa que nosotros no pudimos comprobar delante de las cámaras. Es una versión policial. Bueno, Ok. gracias, Ilcania. ¿Nos vamos a algún? No, no. Ok. Gracias, Ilcania, realmente por tu excelente trabajo para darle seguimiento a este lamentable hecho, que estamos a espera que ojalá tenga un resultado no fatal, que ojalá sea un tema interno ahí, que el niño esté bajo el resguardo de alguien. Ojalá que así sea. Es lo que todos esperamos. Gracias a ustedes por poner atención a un tema de nuestra comunidad. Siempre, abrazo, hermana. Siempre. Muy bien. Siempre. Bueno, señores, salió una encuesta. Encuesta Ah. hace de media. No, ¿Qué comparte. dice? Comparte. No, está aquí. ¿Cómo están las fresquecita. candidaturas independientes? Mira, a ver. Acaba de llegar. ¿Cómo estamos, Plus? Tú arreglas. Tú vas a ganar. Está abordando Amén. temas sociales, Ajá. cómo marcha el país, los principales problemas de la juventud, cuáles son, Desempleo, principales ¿verdad? problemas del país. Señores, sale en primer lugar, la vamos a compartir mañana. Hoy nada más un avancito. Delincuencia, violencia e inseguridad. Hace de media, la encuestadora hace de media. Y el segundo, ese tiene un 32.5. El alto costo de la vida aparece con un 30.3. Migración haitiana 9.1 y desempleo 8.4. Mañana la vamos a compartir, la voy a enviar a producción y mañana vemos los detalles, pero ya están sonando las encuestas. Que salgan. A ver quién la paga, porque eso depende de dónde venga.
Bueno, ese de media es del grupo. Los resultados dependen de dónde vengan. Hay encuestadoras serias. No, sí, claro. Encuestadoras serias. Por ejemplo, ese de media, Sí. que forma parte de un grupo comunicacional. La credibilidad de las encuestas va a depender de quién el vaya ¿Cómo encima. están mis Y el números? momento. ¿Cómo están los numeritos? Y el momento en el que se dan esas encuestas. Sí, porque la encuesta nada más no es para medir el tema político electoral, Sino a la situación sino socioeconómica. en sentido general, y esta la podemos debatir mañana. Sí. Yo creo que si vamos, la envía al grupo para que cada quien la observe, Mañana. haga sus anotaciones y mañana cortamos el bacalao. Sí, porque es bastante amplio, como tú dices, no solamente evalúa el tema político, sino también la situación social. Recuerden que ACD Media es el grupo de medios de comunicación que tiene como presidente CEO al destacado comunicador Dani Alcántara. Bueno, señores, Ok. miren, el tema del peaje, el tema del peaje del kilómetro 32 de la autopista Duarte, primero, una inversión de 600 millones de pesos, creo que es una inversión importante, como decía el profesor Toribio, de una de las obras que este gobierno dice, la quita y aquí la presenta. Que pudieran echar un poquito más, unos 200 o 300 metros, y la inversión yo te aseguro que hubiese sido menor. Estaba antes en el kilómetro 25, 25, y se ha movido sí. 7 kilómetros más adelante. Yo creo que es una inversión importante del gobierno. Creo que ese debe ser punto importante de lo que es el desarrollo de las 14 provincias de la región del Cibao. Santiago en particular no se está convirtiendo. Es una metrópoli, una maquinaria de desarrollo urbano, económico, empresarial. Es el sector mejor organizado del país. Ese grupo de Santiago, Sí. lo pensaron hace décadas atrás. Yo creo que el otro grupo que pudiera estar en esa dimensión aproximándose es el grupo de Punta Cana, que aunque desarrolla su tema interno turístico, no es un plan de desarrollo de la región, pero impacta en algo. Santiago es ¿verdad? Santiago. Recuerda Claro. que el CONEP se fundó en Santiago. Recuerda que los principales bancos nacieron en Santiago. Ah, O sea, nacieron no- ahí. Eso se ha mantenido. El sector Entonces, esta empresarial vía, Max, es esta importante. vía es un puntal importante para el desarrollo. Yo creo que los transportistas de Villa Altagracia deben sentarse, el director del fideicomiso de Red Vial, Hostos Rizik. Sí. Rizik, debe dialogar con ellos. Creo que deben sentarse y discutir. Villa Altagracia no tiene por qué estar la excepción en materia de cobro de peaje. De peaje. No, No son la excepción. se tiene que... Pero, ok, ¿dónde ponemos el peaje? Pero se pronunciaron. Entonces, donde quiera que tú lo pongas, va a haber problemas con el que es de por ahí, porque ¿cómo hacemos? Pero en el 25 también. Era lo mismo. Era lo Sí, mismo. pero tú sabes que ayer precisamente ellos Creo que hay iniciaron. imágenes por ahí de... Sí, ellos iniciaron este fin de semana, estuvieron reuniéndose los lugareños del municipio de San Cristóbal, donde pues orquestaron o planificaron, mejor dicho, una marcha el día de hoy en horario de la mañana en demanda de que pues, puedan bajar el peaje. Ellos decían que una persona que debe un salario de 40,000 pesos y que tenga que pagar 400 pesos, 200 pesos de ida, 200 pesos de vuelta, más el combustible, eso era algo que no le representaba, o sea, eso le afectaba a cada uno de ellos, por lo que el gobierno debió analizar, por ejemplo, estas personas que perciben un salario también inferior a los 40,000 pesos, más el tema que tiene que ver con la canasta familiar. Por eso muchos de ellos, específicamente del municipio de Villa Altagracia, provincia de San Cristóbal, hoy, desde ayer, están en las calles en demanda de que bajen los peajes. Con este aumento ha sido muy Pero importante es que cada para uno los de ellos. vehículos livianos no es 400, es No, 100 pesos no, no. en ambas vías, No. son 200 pesos Estamos en total. hablando de 100 pesos para los carros. Las jipetitas van a pagar 200 pesos
ida y vuelta. Estamos hablando de que, por ejemplo, un carro va a pagar 200 pesos. Imagínate tú, una persona que esté devengando un salario de 15,000 o 20,000 pesos, lo que significa Es el mucho. impacto para una persona que está recibiendo. Pero aquí hay recibiendo un gente que salario así. circula aquí en O Santo sea, Domingo, perdóname, que hay gente que circula en Santo Domingo que paga más de 200 pesos de pasaje para ir al trabajo y volver. Pero claro el que mismo sí. Santo Domingo. Pero a eso tú tienes que sumar el combustible también. Yo sí pienso, en algo estoy de acuerdo con los que están protestando, señores, independientemente de la inversión de 600 millones de pesos en el peaje. Yo pienso que aumentar de 60 pesos que se pagaba en ambas vías a 200 pesos, eso es demasiado. Estamos hablando de 140 pesos la diferencia. Claro. Yo pienso que pudieron llegar a un intermedio. Yo pienso, por ejemplo, que un precio razonable era 150 pesos. Tírame eso en dólares, a ver cuántos son 75. 200 pesos. ¿Cuántos dólares son? Un Tres, dólar y 18, algo, un 1.5 más o menos. Tres, No. tres, no, No, tres más. dólares. No, Tres dólares. Tres Al dólares. 72. Casi. Ah, no, Sí. eso a ¿Qué final de pasó, año. Manuel? No, al ¿Por 72. qué? 60. Pero Señores, pero puede por haber ejemplo, una salida con los Villa Eso se Altagracianos. puede, pero también, porque también vemos la gente de Villa Altagracia, pero Pedro Brán ahora Que está ahí eso le va a mismito. beneficiar a Pedro Brán. Esos Pero son 3 gracias puntos, al calculando beneficiado. los 64, son 3.125 dólares. Señores, es mucho, es mucho porque aumentar en más de un 200%, por ejemplo, Claro. es mucho, Bueno, aumentar bueno, de 60 no es pesos. que sea el peaje. mucho, era que pagábamos muy poco también. No, Ajá, sigue siendo sí. mucho. Sigue siendo Ah, mucho, caramba. Ahí no, ahí No, te confundo, sigue siendo mucho. Pagábamos señores. muy poco, entonces queremos carretera. Podría ser 100 pesos, 50 para ir y 50 Señores, para venir. oigan lo Si que se va a plantea. invertir esos Señores. recursos en carretera, en Sí. iluminación, en ponerle por lo menos Señores. los ojitos de gato a esa carretera que Señores, usted viene de acaban Nueva de York, inaugurar oscuro, 2 un hoteles desastre. en Santiago para el tema del turismo. Hoy, ¿cómo es que vamos a echar eso para adelante? Era que se pagaba muy poco. Muy poco, con esa chelada de 60 pesos, tú no mantienes una carretera que Pero sirva. vamos a retomar el peaje que estaban construyendo en No, Santiago, no. señores, porque Santiago Eso lo quitaron, no es eso lo afectado. quitaron. No, lo quitaron, pero lo que estoy diciendo es, vamos a retomar eso. Santiago es una metrópoli. Santiago es la capital económica de las 14 provincias del Cibao. No Y te des creativo tampoco. No, porque hay que distribuir, señores. En Santiago quieren todo lo que hay en la capital. Oigan, Quieren una réplica de todo. Tienen su Teatro Nacional. Ahorita van a pedir hasta una réplica del Bueno, del señores, Palacio Nacional. ellos fueron cuenta los presidentes. santiagueses. Ellos tienen Esto- su oficina presidencial. Sí, estoy de También. acuerdo. Sí, Eso sí, es sí. lo que estoy diciendo. Si ¿Qué es dice una... Monclús? ¿Qué dice Mira, Monclús? Perdón, Mario ¿qué dice Díaz, que es un empresario del transporte, hijo del creador de la banderita, el corredor de la banderita, ¿lo recuerdan? 27 de febrero, plantea para el caso una medida salomónica a este a ver, aumento ¿qué dice? desproporcionado del nuevo peaje. Métanle eso a las grandes industrias, métanle eso. Él dice que la solución sería una tarifa estandarizada para todos los peajes. Y no esa tarifa, ese tarifario que se estableció en el Es nuevo que la peaje. distancia que establece el tarifario, Monclús, no puede ser igual en todos los puntos, porque lo que te cobran es el uso de carretera y distancia. Ajá, y luego de esa manera, ¿cuánto cobra? ¿Cuántos peajes no hay? No, la del Atlántico es que dura. Pero, ¿qué solución se le puede buscar, por ejemplo, a la gente de Villa Altagracia? Tú no puedes segregar de una manera tal que tú le agregues a un vehículo de Villa Altagracia un código tal, Una tarifa una tarifa especial. No lo sé, pero la huelga no es el mejor camino. Nunca va a ser. No es el mejor Y camino. tú sabes por qué no, es un buen precedente, porque yo no sé si ustedes vieron que el otro día hubo un diputado que estaba reclamando que excluyan, por ejemplo, a Boca Chica del pago del peaje de la autopista Las Américas. Entonces, si tú excluyes a Villa Altagracia, Tienes va a que- ser una reacción en cadena, Claro. porque todas esas ciudades y municipios que están cerca de los peajes van a pedir eso. Entonces, ¿a quién le vamos a cobrar ¿A quién el peaje? carajo le vamos a Alguien cobrar? tiene que Además, pagarlo. Villa Altagracia es otra provincia. Eso es otra provincia. Ya casi. Queda muy distante de Claro. San No, Cristóbal. o sea,
Villa Altagracia pertenece a San Cristóbal, eso es otra pero una provincia. Y de división hecho, territorial donde eso pertenece a fue otra raro, provincia. es una locura. Casi Yo creo que convirtiéndose en Villa una Altagracia, provincia. hablamos de Villa Altagracia, la primera ciudad que nosotros encontramos es a Villa Altagracia cuando vamos para el Cibao. Parece. Yo ¿Verdad? insisto que Pertenece lo al mejor sur, es San sincerar Cristóbal. el precio. Una Yo locura. insisto que lo mejor es sincerar el precio, sentarse a discutir y analizar con las organizaciones del transporte, porque yo pienso que sí deben qué ser bueno que lo escuchadas. menciona. Yo sí pienso que sí, que deben ser escuchadas y todos debemos ser escuchados. Es mucho Qué bueno que lo aumentar de menciona. 60 pesos a 200 Qué pesos. bueno En que Villa lo Altagracia menciona. aumentaron Porque- los pasajes. Qué bueno, ahí Claro, que viene el claro, tema. claro. Qué bueno que lo Ah, menciona, claro. porque no hay un sector más explotador del pobre que el propio pobre Transportistas. transportista. No tiene piedad contra los usuarios. El Estado tiene que intervenir eso. Ahora ellos agarran, de eso hacen ellos un negocio Pero claro que y sí. triplican los beneficios en base a explotar el bolsillo del pobre. Porque desde que le suben 2 pesos a ellos multiplican por 100 y por 200 los beneficios que le sacan al ciudadano. Pero los que más son más afectados son los de la clase baja. Por eso que lo estoy Esos planteando. infelices. Sí, pero los transportistas vienen de ahí y son unos explotadores abusadores. Bueno, de una manera el, u Estado otra, tiene, el Estado tiene que intervenir a los transportistas que van a usar ese peaje para que el pueblo dominicano, que no tienen piedad contra los trabajadores dominicanos, no les metan la clavija hasta el fondo. Es más, el Estado debe decidir cuánto puede aumentar en base a ese chilata de dinero, a esos tigres que se ganan un billetón con el pueblo dominicano. Entonces, el Estado debe decir, no puede subir más de 5 centavos, suponiendo. En base, tú lo multiplicas. Es más, tú puedes hacer un arqueo en vehículos y tú te das cuenta cuánto le van a sacar a ese aumento los transportistas. El Estado no controla precios aquí, Graimer. Pero en este caso ningún debe. sector. En Se este cuidan. caso debe. Que le vaya bonito. Señora. Ok. Nos vemos mañana. Nos vemos Nos vemos en mañana. La Vega.